Para crear el instalador vas a necesitar un pendrive de al menos 8 GB y una computadora con conexión a internet. Ten en cuenta que el contenido del pendrive va a reemplazarse por el instalador de Windows 11, así que hace un backup de sus archivos si los necesitas. Conecta tu pendrive y ¡vamos! En Google vas a buscar Windows 11. El primer resultado debería ser el que estamos necesitando. Si no te parece lo mismo, no te preocupes, en la descripción te dejo el link. Ahora vamos a ir a la sección Crear soportes de instalación de Windows 11 y hacemos clic en Descargar ahora. Y va a empezar a bajar la herramienta de creación de medios. Ahora tenés que ir a donde se descargan los archivos en tu PC y ejecutarlo. Nos aparece esta pantalla en la que hay que esperar unos segundos y ahora tenemos que aceptar los términos de licencia. Ahora podemos elegir el idioma de la instalación y le damos siguiente. Acá nos ofrece crear el instalador en una unidad flash, lo que sería nuestro pendrive USB, o en un archivo ISO para grabar en un DVD. Vamos a elegir la unidad flash y continuamos. Lo que sigue es elegir el pendrive. Si todavía no lo conectaste, podés hacerlo ahora y tocar el link que dice actualizar la lista de unidades. Te recuerdo que vas a perder el contenido del pendrive, así que asegúrate de haber hecho un backup de tus archivos. Le damos siguiente y empieza el proceso. Va a demorarse unos minutos. 2000 años más tarde. Listo, ya tenemos nuestro pendrive para instalar Windows 11 en cualquier compu que necesitemos. Te hago la siguiente recomendación. Si en tu entorno no tenés otra computadora, además de la que vas a formatear, te recomiendo que entres en la página del fabricante de tu mother o de tu notebook y descargues el controlador de red. Puede ser por Wi-Fi o por cable, el que vos necesites. Y este controlador podés copiarlo adentro del pendrive donde acabamos de crear el instalador. Sigamos. Ahora vas a conectar el pendrive a la PC en donde querés instalar el Windows y la vas a prender. Si después de unos segundos ves esta pantalla, genial, podemos seguir adelante. Si no, vas a tener que ingresar en la BIOS de la computadora y cambiar el orden de boteo para darle prioridad de arranque al pendrive USB. Para entrar en la BIOS existen cientos de formas. Te voy a mostrar 3 formas en 2 BIOS diferentes. Vas a prender la compu y apenas se encienda vas a presionar repetidas veces las teclas F2 y suprimir. Debería aparecerte una pantalla similar a esta o a esta. Esta es la BIOS de una mother MSI. Vamos a ir a donde dice Save and Exit y en esta parte donde dice Boot Override vas a elegir tu pendrive y listo. Esta es una BIOS Gigabyte. En este caso vas a ir a donde dice Boot, después a Boot Option número 1, le das un clic y de la lista elegís tu pendrive. Ahora vamos a Save and Exit, elegimos Save and Exit Setup y confirmamos. Para esta forma, en lugar de apretar F2 o suprimir, apenas encendés el equipo vas a tocar repetidas veces la tecla F12. Te va a aparecer una lista con las posibles opciones de boteo. Elegís tu pendrive y listo. Existen cientos de BIOS distintas y montones de formas de hacer este proceso. También puede variar la tecla que necesitas presionar, así que te recomiendo que busques información sobre la BIOS de tu computadora si llegas a necesitarlo. Sigamos. Si te aparece esta pantalla, ya estás adentro del instalador. En esta primera pantalla vamos a elegir el formato de moneda y hora. Nosotros vamos a elegir Argentina, pero vos podés elegir el que quieras. Por último, podemos elegir el idioma del teclado. Le damos siguiente y hacemos clic en instalar ahora. Paso siguiente, nos va a preguntar si tenemos una clave de producto. Si tenés una, la podés poner ahora, aunque yo te recomiendo que por el momento no pongas ninguna. Simplemente le damos a donde dice no tengo clave de producto. Si pusiste una clave, esta pantalla no la vas a ver. Acá podemos elegir la versión de Windows 11 que queremos instalar. Vamos a elegir Windows 11 Pro o Windows 11 Home. Si tenías una licencia activa previamente, te recomiendo que elijas esa misma versión para poder mantener tu licencia activada. Siguiente. Ahora nos pide aceptar los términos de la licencia, así que un clic por acá y siguiente. Si en lugar de los términos de licencia ves esta pantalla que dice que tu equipo no puede ejecutar Windows 11, no te preocupes, en la descripción te dejo un video en donde explico cómo saltear los requisitos mínimos. Continuemos. En esta ventana nos pregunta qué tipo de instalación queremos realizar. Vamos a elegir personalizada y siguiente. Vamos a hacer una pausa antes de seguir con la instalación. En el siguiente paso vamos a elegir el disco donde queremos instalar el Windows. Si tu compu es nueva y tenés un solo disco, te va a aparecer como en el video, pero si estás utilizando un disco que ya tenía información, te pueden aparecer varias particiones para la misma unidad. En este caso, vas a tener que eliminarlas, así que mucho cuidado con esto porque vas a perder toda la información que tenés en el disco. Así que por favor, hace un backup de tus archivos. Sigamos.
En esta pantalla nos aparecen los discos que tenemos instalados en nuestra computadora. Cada disco es una unidad 0, unidad 1, etc. Pueden guiarse por el tamaño del disco para saber qué unidad elegir. Si tu disco es nuevo, te va a aparecer así, una unidad sin espacio asignado, simplemente lo elegís y le das a siguiente. Pero si ya tenías información en el disco, te va a aparecer algo más parecido a esto. Acá tenemos varias particiones para la misma unidad, simplemente las elegís una a una y con el link de eliminar las borras hasta que quede una unidad sin espacio asignado. Si les quedan dudas sobre este paso, pueden dejar un comentario y ya que estás por ahí abajo, podés suscribirte. Le damos siguiente y arranca la instalación. Ahora vamos a tener que esperar un ratito. Yo lo voy a adelantar. One eternity later. Cuando termine, se va a reiniciar y si la instalación vuelve a empezar desde el principio, tenés que retirar el pendrive y reiniciar el equipo para poder continuar con el proceso. Vamos con las configuraciones iniciales. Acá nos pregunta la región, elegimos la nuestra, nos pregunta sobre el teclado nuevamente, si está bien le damos que sí. Un segundo idioma para el teclado lo podemos omitir. Lo siguiente es conectarnos a una red. Si tu equipo está conectado por cable, esta pantalla no la vas a ver. En este momento de la instalación podemos llegar a tener un pequeño inconveniente, pero tiene solución. La librería de drivers de Windows es muy grande, pero si durante el proceso de instalación el instalador no logró instalar el driver de tu placa de red, no vas a poder continuar con la instalación. Si este es tu caso, no te preocupes, te dejo un video en la descripción donde explico cómo hacer para poder continuar con la instalación sin conexión a internet. Continuemos. Vamos a elegir nuestra red, ponemos la contraseña, conectar y siguiente. Ahora el equipo va a comprobar e instalar algunas actualizaciones y es posible que se reinicie. Vas a tener que esperar un ratito, yo lo voy a adelantar. Acá podemos asignarle un nombre al equipo o simplemente podemos omitirlo. Ahora nos pregunta qué tipo de uso le vamos a dar. Lo más común sería que elijamos para uso personal, pero si elegimos esa opción nos va a pedir una cuenta de Microsoft para continuar. Si tienen una, lo pueden hacer, pero yo les voy a mostrar un pequeño atajo para hacerlo sin cuenta. Vamos a elegir para uso laboral y siguiente. Ahora elegimos opciones de inicio de sesión, unión a un dominio como alternativa y listo, podemos continuar la instalación sin una cuenta de Microsoft. Acá podés poner tu nombre, yo le voy a poner Computer Shopping y siguiente. Le podemos poner una contraseña si queremos o lo podemos dejar vacío. Todas estas opciones las podemos desactivar. Básicamente, Microsoft nos está pidiendo permiso para espiarnos, así que podemos poner todo en no. Va a tomarse unos segundos más y ya tenés tu Windows 11 instalado. Como paso final te recomiendo entrar a Windows Update e instalar todas las actualizaciones que aparezcan. De esta forma vas a tener tu Windows 11 con las últimas características disponibles. Si querés seguir mirando te dejo este video que seguro te va a servir. Si te gustó el contenido y sobre todo si te ayudó, déjanos tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Bye.